Hola, buenos días. Bienvenidos a la ponencia de la profesora Sandra Molina. A continuación les contaré un poco sobre la profesora. Ella es candidata a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hizo acreedora a la medalla Alfonso Caso. Desde 2008 es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Coordina la Red Lens para México y Centroamérica, proyecto financiado por el programa Erasmus. Es responsable del laboratorio Lens México en la UAM Azcapotzalco, orientado a la investigación para el diseño sustentable, teniendo como ejes el análisis de ciclo de vida y la innovación social. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Análisis de Ciclo de Vida, encabezada por Cádiz y la UNAM. Desde hace 13 años ha desarrollado trabajo de investigación sobre la relación entre el diseño y el desarrollo sustentable. Sus publicaciones nacionales e internacionales incluyen desarrollo teórico-metodológico, así como resultados de trabajo en campo. Actualmente, su línea de investigación se orienta a generar modelos para la innovación social desde el diseño como un medio para alcanzar futuros de bienestar. Entre sus publicaciones más recientes están Aproximaciones conceptuales al ecodiseño, publicado por la UAM, y un capítulo en el libro Innovación Social y Diseño, coordinado por la UNAM. Dentro de la UAM, actualmente es jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño y ha ocupado otros cargos de gestión como la jefatura de área de hábitat y diseño y la coordinación general de desarrollo académico de 2018 al 2019 en la rectoría de la unidad Azcapotzalco. Bienvenida, démosle una bienvenida a la profesora. Y bueno, su ponencia es El futuro es de quien lo trabaja. Adelante, profesora. Muy buenos días a todos y todos, espero que me escuchen muy bien. Pues primero que nada agradecer muchísimo al colectivo que me hayan hecho esta invitación. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes porque creo que justo los colectivos de base, ¿no? Estudiantil, comunitaria, siempre van a ser la respuesta a muchas cosas que en estos momentos nos estamos preguntando como cultura, como humanidad, etcétera, etcétera. Yo el planteamiento que les vengo a hacer y les vengo a hablar sobre el emprendimiento, pero no el emprendimiento en un sentido como una solución al desempleo, ¿no? A veces el emprendimiento se entiende así y por eso es que decidí nombrar mi ponencia El futuro es de quien lo trabaja, porque estoy absolutamente convencida de que el futuro es de quien lo trabaja, lo sueña y lo diseña, sobre todo. ¿Qué es lo que sucede con el futuro? A veces pensamos que el futuro es un tema que está dado previamente, ¿no? Que es una cosa que existe, que está ahí y que vamos a alcanzarlo y vamos a llegar a él, pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Y la verdad es que hay muchas cosas que discutir sobre el futuro. El futuro es nuestro, el futuro es de cada una de ustedes y cada uno de ustedes. El futuro se construye desde ahora con una visión que debe ser colectiva para alcanzar futuros de bienestar. Me gustaría que todas y todos partiéramos de esa premisa, primero que nada, ¿no? El futuro, sí, obviamente hay variables, incluso internacionales, ¿no? Pero el futuro no es algo que está únicamente determinado por la OMS o por la ONU, por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo o por el Gobierno de México. Por supuesto que hay variables que interfieren, por supuesto que hay elementos que determinan muchas cosas, pero el futuro se construye también desde lo individual que suma en la colectividad. Entonces, para mí el emprendimiento, y por eso es que les decía que para mí no es el emprendimiento como una solución al desempleo o una alternativa al desempleo, no, el emprendimiento es una forma de construir un futuro distinto. Y justo es lo que quiero plantearles en esta presentación. El otro argumento del cual quiero partir, uno es esta idea de que el futuro se construye desde la base y de manera colectiva. Por eso les hablaba y por eso para mí es muy importante, son estas iniciativas como la que están teniendo el día de hoy, porque eso nos hace repensar el futuro y pensar en otros futuros posibles, porque además creo que es un error pensar en un solo futuro, hegemónico, parejo, igual para todos.
El futuro en realidad son los futuros. Se construyen desde la base, desde lo colectivo, y cuando hablo de la base somos nosotros, todas y todos los que estamos trabajando continuamente aquí abajo, que no ocupamos y quizá grandes puestos en el gobierno, pero que estamos construyendo la realidad y por lo tanto construyendo el futuro de manera cotidiana. El otro argumento del cual quiero partir es que, bueno, pues los modelos de producción y consumo actuales han puesto de manifiesto que enfrentamos una crisis, ¿no? Y esto es todavía más visible ante la emergencia sanitaria que hemos estado enfrentando. Entonces, para mí ya es muy obvio que se necesitan buscar otras rutas que ofrezcan un futuro o futuros mucho más justos y equitativos y por supuesto viables para todas y todos. Em, por eso les decía que el emprendimiento no es vamos a hacer, pues vamos a ver cómo hacemos o conseguimos empleo o una chamba en medio de lo que ya estamos viviendo. El emprendimiento, desde mi perspectiva, es una forma, es un medio para construir otros futuros deseados. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué habría que emprender, no? O sea, ¿qué es esto de emprender? ¿Por qué tendríamos que emprender? Porque si partimos de este argumento que les daba, de que los modelos económicos actuales en los cuales tú vas, trabajas para una empresa, en esa empresa pues te podrán retribuir en mayor o menor medida, ¿no? Pues estás encerrado como en el mismo modelo de producción y consumo. Entonces, el emprendimiento es una ruta alternativa. Se busca generar modelos de negocio, sí, pero que reinterpretan los estilos de vida, el empleo y la relación con la naturaleza, ¿no? Esas cosas son muy importantes. No es lo mismo emprender un negocio de gomichelas, ¿no? Que puede ser muy respetable, está bien para algunas personas, a emprender un negocio en el cual empieces a tratar de cambiar los estilos de vida de las personas o a apoyar a aquellos que ya tomaron la decisión de cambiar su estilo de vida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, yo ya no quisiera consumir tantos plásticos, yo ya no quisiera comprar tantos productos producidos en serie? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Bueno, pues hay emprendedores que pueden ofrecer esas pequeñas alternativas. Y a lo mejor no es que le estés dando la batalla a las grandes transnacionales, pero estás coadyuvando a reinterpretar, a cambiar los estilos de vida de unos. Y luego si a eso se suman otros y se van sumando otros, esto va a ir creciendo y vamos a generar un cambio mucho mayor. Entonces, reinterpretar los estilos de vida, ¿qué significa? Pues cuando tú puedes coadyuvar para que las personas vivan de una manera distinta, que se acerque más a ese futuro de bienestar que están buscando, ¿no? Les decía yo, bueno, pues un tipo de emprendimiento, bueno, pues voy a vender gomichelas afuera de mi casa. Eso es un tipo de emprendimiento. Y puede ser que está bien, te permite llegarte de recursos. Pero ¿qué pasa? Les voy a poner en el caso, yo tengo una amiga que ha decidido emprender un negocio de yogurts. Ella tiene una profesión y todo, pero ella sabe hacer yogurt con un estilo que le enseñó su mamá. Y entonces ella, como ha estudiado mucho, tiene una maestría incluso en esta cuestión de la sustentabilidad, pues hace sus yogurts y los empaca en envases de vidrio, ¿no? Que quienes le compramos ya sabemos que tenemos que guardar el envase de vidrio y la próxima vez que nos traigan yogurt tenemos que entregar los envases de vidrio y sea como ella cuida mucho este asunto de las emisiones de CO2, entonces todas las entregas las hace se alió con un chico que hace las entregas en bicicleta, ¿no? Y anda por toda la ciudad el chico entregando en bicicleta y a cambio recibe un pago justo por el esfuerzo físico que le implica. Y además el chico pues reparte también en sus propios tiempos, no tiene como estos tiempos acotados que te ponen las aplicaciones, ¿no? Pues tienes que llegar en 30 minutos, en 20 minutos, en 10 minutos, sino que él, bueno, hace su ruta, la traza y bueno, pues los demás esperamos a que llegue nuestro yogurt y nuestros productos que ella vende, ¿no? Y hace mermeladas, y hace yogurts, y hace todas estas cosas. ¿Qué está implicando este emprendimiento? Pues es una forma de hacer un estilo de vida distinto, porque además quienes les compramos, pues tenemos acceso a un alimento mucho más sano que un alimento procesado, ¿no? No estamos haciendo uso de tantos plásticos, este dinero que compramos o que gastamos en estos productos, pues va directamente a la bolsa de esta chica, ¿no? Y bueno, del repartidor, quien recibe un pago justo por su trabajo, y por justo me refiero a que no se trata de optimizar la ganancia de mi amiga, es decir, mi amiga quiere recibirlo justo por producir sus productos, pero también le paga lo que el repartidor considera que es justo por su trabajo.
A diferencia de cuando se busca optimizar el capital, ¿no? Que mi amiga dijera, no, bueno, pues si yo cobro 100 pesos por mi yogur, 90 son míos y 10 pesos quedan para ti si te gusta, y si no, bueno, pues ya veremos, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces en otros modelos de negocio. Entonces, no se trata de optimizar, sin que la ganancia sea para una sola persona, sino de redistribuir los bienes y las ganancias. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es el empleo. Desde ahí se empieza a hacer una perspectiva distinta de lo que implica el empleo. No es que recibo un salario por un salario determinado por otro, sino el salario ha sido determinado entre dos personas de mutuo acuerdo según el valor que cada quien le atribuye a su trabajo. Y se está buscando una relación con la naturaleza distinta, pues sí, un primer paso es decir, bueno, pues no vamos a estar generando plásticos y no vamos a estar viajando por todo el país con estas mercancías. Las mercancías se distribuyen a nivel local a través de este chico que lo hace en bicicleta y a través de estos frascos de vidrio que nos intercambiamos quienes le consumimos, ¿no? Entonces, este es un emprendimiento que me parece que es un ejemplo que le sirve a mi amiga para llegarse de recursos, sí, está bien, quizá no se va a hacer rica, pero le sirve para mantener sus gastos, para mantener lo que ella requiere como su estilo de vida, pero también estar replanteando una serie de cosas, ¿no? No es lo mismo nada más de vamos a hacer emprendimiento, porque no tengo trabajo. Sí, está bien, ella tampoco tenía trabajo y por eso es que surge este emprendimiento, pero lo hace tratando de hacer una reinterpretación del modelo. Entonces, este emprendimiento abarca varios niveles y sus dimensiones de desarrollo son muy profundas, porque aunque ustedes digan, bueno, pues sí, es una señora haciendo en su casa yogurt y mermelada, sí, pero lo está repensando desde otros lugares, ¿no? Y eso tiene estas implicaciones que si las vamos escalando, pues vamos a ir pudiendo generar modelos de negocios. Digo, este es un ejemplo muy sencillo que les estoy poniendo ahora, pero si nosotros vamos escalando estos ejemplos, vamos a ir repensando justo cómo hacemos negocios. Lo que yo les vengo a hablar hoy aquí esta mañana es justo esta necesidad, pero también esta posibilidad de repensar nuestros modelos de negocios. No es que no vamos a generar ganancias, sí, la cuestión es desde dónde lo estamos construyendo. Y ustedes me dirán, bueno, sí, profesora, pero pues eso es muy fácil decirlo desde la academia y es una utopía, ¿no? Pareciera que es una utopía. Sin embargo, ya a raíz justo de la pandemia, ya veíamos algunos signos de cambio antes de la pandemia, pero que ahora se han venido acelerando después de la pandemia y que nos muestran que sí existe efectivamente una tendencia firme hacia esos cambios. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Y quiero ejemplificar con esta diapositiva del Plan Europa 2020. La Unión Europea está generando una estrategia para el crecimiento y la ocupación. Le han denominado así, Europa 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ¿no? Creo que ya cada vez más en los discursos aún políticos empezamos a ver la necesidad de acabar con la desigualdad, de acabar con esta idea de que la ganancia, la riqueza que se genera entre varios se concentre solo en unas manos y que haya una redistribución de la riqueza. Entonces, esta estrategia de la Unión Europea me pareció muy interesante cuando la conocí porque además va dirigida a los jóvenes y tiene por objeto justo garantizar la recuperación económica de la Unión Europea. Es todo un tema a nivel mundial, ustedes lo saben, pero que después de la crisis económica y financiera, pues existan una serie de reformas para construir bases sólidas para poder crecer y crear ocupación en la Unión Europea, ¿no? O sea, la falta de empleo ha sido una constante ya no solo para países latinoamericanos como el nuestro, sino empieza a ver ya sus efectos en países como Europa, en España es muy visible, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, se hace frente a las debilidades estructurales de la economía y los asuntos económicos y sociales, ¿no? Se empieza a ver que los modelos actuales, cómo están, ¿no? Los modelos donde algunos pocos acumulan la riqueza y ofrecen empleos que pueden ser de mayor o menor calidad a los otros, pues es una cosa que tiene muchas fallas estructurales, quiere decir que son fallas de origen, que están en su estructura y que por lo tanto no es fácil remediar, ¿no? Esto ha puesto la globalización al centro de la discusión, porque esto ejerce presión sobre los recursos y bueno, ustedes saben que Europa pues está envejeciendo rápidamente, que quiere decir que cada vez hay menos jóvenes. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea es replantear su modelo económico y repensarlo o reorientarlo hacia
una construcción local, localizada, que sea sostenible, que se pueda mantener en el tiempo, pero que integre, que permita que todas y todos participemos de este nuevo modelo económico. ¿Sí me ayudan con la que sigue, por favor? Entonces, ahí justo en esta estrategia Europa 2020 hay al centro un elemento fundamental que es el ecoemprendimiento. Así le han denominado. A mí no me encanta tanto porque eco está como muy focalizado hacia el tema como más de lo ambiental y esto me parece que puede tener raíces mucho más profundas, pero bueno, vamos a llamarle ecoemprendimiento. Y entonces es una forma de integrarse, de insertarse en estos principios, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? Pues de justicia, de equidad, de buscar nuevas relaciones con la naturaleza, todo esto de lo que hemos estado hablando. Entonces, en este modelo existen las empresas, pero las empresas no solo tienen como objetivo generar riqueza para unos cuantos, sino tienen múltiples objetivos, como disminuir o minimizar impactos ambientales, ¿no? Ya tiene que ser un objetivo de la empresa. Buscar la equidad social, cerrar brechas de desigualdad, todo esto sin perder de vista la rentabilidad. ¿Es complicado? Pues sí, puede ser, pero es una nueva forma de entender los procesos económicos. Y por decir nueva, pues es una cosa que siempre ha estado ahí de manera satelital, ¿no? Esta idea de tenemos que repensar el modelo económico, siempre históricamente ha estado ahí, pero nunca como ahora había tomado tanta relevancia. Entonces, es el ecoemprendimiento o este emprendimiento del que yo les hablo, es esta forma de generar modelos de negocio, sí, pero que tengan además objetivos distintos a solamente generar riqueza. Por eso les decía, bueno, pues si yo quiero generar riqueza, pues pongo un puesto de gomichelas, de quesadillas, está bien, puede generar cosas, ¿no? Puedo generar impactos económicos para mí, para yo tener dinero en este momento porque lo necesito y eso no es cuestionable, pero cuando hablamos de un emprendimiento desde otro lugar, podemos generar mayores impactos, ¿no? Entonces, no es no hacer negocio, es hacer negocio donde todos y todas salgamos ganando y que no busquemos como no dañar o disminuir los impactos ambientales y buscando nuevas formas además. Entonces, otra cuestión importante que creo que para ustedes debería ser fundamental como jóvenes es que el ecoemprendimiento genera empleos verdes. ¿Qué es un empleo verde? Igual, lo estoy obteniendo de una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco me encanta el término empleo verde, pero es un término aceptado por esta organización internacional. Y vean que dice empleos decentes. ¿Qué es un empleo decente? Pues un empleo bien pagado, un empleo donde se te retribuye adecuadamente la actividad laboral que estás llevando a cabo, ¿no? Creo que eso es un tema muy importante y que tenemos que retomar estas discusiones con más fuerza hoy en día. Estos modelos productivistas donde tienes que estar todo el tiempo trabajando, donde tienes que estar todo el tiempo conectado por un sueldo mínimo a la semana, al mes, pues en realidad no están abonando en nada al bienestar de nadie, porque puede ser que hay gente que esté acumulando riqueza, puede ser, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay un enorme impacto social, donde la mayoría no está bien, eso eventualmente te va a acabar afectando también a ti. Y no solo porque te asalten, ese es el menor digamos, es muy grave, pero es el menor de los problemas. Por ahí se ha querido abordar, es que el origen de la delincuencia, no, tienes una raíz mucho más profunda. Tú no puedes estar bien cuando todo el sistema está mal, aunque tengas mucho dinero y aunque tengas mucho poder. Eso sí es una fantasía para que vean. Entonces, los empleos verdes son empleos en donde se aspira a que quienes tienen un empleo puedan por lo menos satisfacer sus necesidades de manera digna y adecuada y justa. Vivimos en un país donde una persona que tiene 2 empleos no puede comprar una canasta básica, por ejemplo. Eso no puede ser posible, porque entonces quiere decir que no te están retribuyendo adecuadamente. Y eso no es una cuestión de si yo estudié más o yo estudié menos. No, no, no. Todos tenemos derecho a tener una vida laboral digna, independientemente si hiciste la licenciatura, la secundaria, la prepa. Eso no es un pretexto. Así nos lo han querido vender, pero no es así. Entonces debemos aspirar a tener empleos decentes, empleos dignos, que además los empleos dignos, los empleos verdes, además de ser empleos decentes, contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura, la construcción o en sectores emergentes, ¿no? Como las energías renovables, la eficiencia energética, donde ustedes quieran insertarse, pero es una nueva forma de empezar a entender
nuestras relaciones laborales, ¿no? No estén centradas justo en esta visión productivista en donde tienes que generar mucho capital para alguien más para poder mantener un ingreso que puede incluso no ser suficiente para satisfacer tus necesidades familiares, personales, etcétera. ¿Sí me ayudan con la que sigue, por favor? Entonces, el emprendimiento, ¿no? Este emprendimiento visto desde estos otros lugares de los que estamos hablando, pues se reconoce actualmente como uno de los pilares para salir de la crisis, ¿no? Y dice aquí una cosa interesante, al vertebrar el territorio y disponer de mayor capacidad para crear puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir vertebrar el territorio? Pues que va uniendo, ¿no? Estos elementos, no ve al empleo como algo desfasado del territorio, como ocurre en muchos casos, ¿no? Llega, por ejemplo, una empresa, una maquiladora y se pone en un lugar, está ofreciendo empleos y la gente pues solo va ahí a trabajar, pero no se entera de lo que está pasando alrededor, no se entera, no se apropia de los territorios. Es decir, tú empiezas a ver tu lugar de trabajo como eso, un lugar al que vas y trabajas y ya. Pero este tipo de emprendimientos, lo que dice, a lo que se refiere es cuando tú te ligas también con el territorio. Esto no es una cuestión de nada más voy y trabajo en un lugar y me regreso a mi casa y tengo como esta disociación de entre donde vivo y trabajo. No, todos son tus territorios. En todos podrías participar de las decisiones, en todos deberías poder participar, disfrutar, apropiarte de los territorios, no en un sentido obviamente colonialista, sino de apropiación de los espacios. Entonces, cuando tú haces eso, los problemas también son tuyos. ¿Nunca se han preguntado por qué, por ejemplo, este tema tan delicado de las muertas de Juárez empezó a ocurrir a los alrededores? Hubo muchos casos alrededores de las maquiladoras, por ejemplo, de las maquiladoras en Ciudad Juárez. Ahí pasa muchísima gente y sin embargo encontraban cuerpos de mujeres tirados ahí. A eso se refiere cuando el territorio está dislocado, ¿no? Es decir, pueden estar ahí pasando cosas, pero tú llegas y te encierras en la fábrica a trabajar 8, 10, 15 horas y luego te vas a tu casa asustado corriendo. Eso no debería ser así. El mundo no debería funcionar así. Tú deberías poder vincular tus espacios de trabajo con tu vida, con tu buen vivir. Es un poco lo que ocurre en las comunidades indígenas. Ya en otro momento hablaremos y no por idealizar el indigenismo, sino por repensar cómo podríamos asociar todas estas cuestiones, porque cuando tú vertebras el territorio a los modelos o a los procesos productivos, empiezas a obtener mucho más beneficios sociales y por lo tanto también mucho más beneficios económicos. Y entonces se puede disponer de mayor capacidad para crear puestos de trabajo, claro, porque te estás asociando o estás ligándote a un lugar territorial específico, estás dando beneficios a una comunidad en específico, estás dando una serie de elementos para que varias personas estén bien. Y cuando el sistema está bien, pues ahora sí que todos vamos a estar bien, ¿no? Entonces, este asunto por eso no es un tema menor. Por eso les decía, para mí el emprendimiento visto así no es una alternativa, y además ningún emprendimiento nunca va a ser una alternativa al desempleo. Y eso lo he escuchado incluso con la gente, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo. Aquí en México, ¿no? Solemos pensar el emprendimiento y a veces así se enseña desde las escuelas, como para que no seas desempleado, hazte un emprendimiento. Y no, el emprendimiento es un camino muy sinuoso, es un camino muy difícil de recorrer y que hay que estar convencidos para poderlo hacer, pero eso mismo le da su fuerza potenciadora de cambio. El emprendimiento es una herramienta para hacer y construir una vida distinta para todas y todos, no nada más para el emprendedor. La que sigue, por favor. Entonces, yo hoy les quiero nada más plantear, como para no aburrirlos, porque esto puede ser como de mi clase de sustentable, ¿no? Y repensar este otro desarrollo sustentable, ¿no? Nosotros hemos aprendido como mucho este que está a la izquierda, ¿no? Donde está, bueno, al centro está el desarrollo sustentable y la naturaleza, la economía y la sociedad están como en la misma, tienen el mismo peso y si tú estás al centro ya le atinaste al desarrollo sustentable. Pero la verdad es que ya llevamos como 30 años tratando de alcanzar ese equilibrio justo y pues no es que haya sido como el más exitoso de los intentos, y más bien habría que pensar este modelito que tenemos aquí a la derecha, que además era el planteamiento original del desarrollo sustentable, pero que después se tuvo que matizar, en donde entendamos que si no hay naturaleza, pues no hay nada, ¿no? O sea, el día que no haya agua, por ejemplo, pues poco mucho te van a servir si tienes 30 millones de dólares o si tienes 4 pesos en la bolsa. El día que no haya agua, no va a haber nada.
Entonces, la naturaleza es este gran círculo que no puede pesar lo mismo que la economía, porque no son iguales. La naturaleza, si no hay naturaleza, no hay nada. Ese día se acaba la cultura occidental, la oriental, todas las culturas del mundo. Y luego, si preservamos la naturaleza, pues viene el entorno social, el fenómeno social donde estamos todas y todos haciendo comunidad. Igual, eso no puede pesar igual que el fenómeno económico, porque el fenómeno económico es un fenómeno social. Entonces, si no hay sociedad, si está roto el tejido social, tampoco va a haber economía. Y eso lo estamos ya viendo. En comunidades donde se rompe el tejido social, se rompe el fenómeno económico. Ya no entran ni los repartidores de Bimbo. En territorios muy violentos, aún las grandes transnacionales tienen afectaciones. En territorios muy violentos donde está totalmente destruido el tejido social, ya no entran ni los repartidores de la Coca-Cola, ya no pueden entrar. Se vuelve una situación insostenible, no nada más para estos modelos económicos alternativos, para el modelo económico tradicional capitalista, también se vuelve insostenible. Entonces no podemos pensar que la economía como fenómeno social pesa igual que la naturaleza y que el entorno social. Eso también, digamos, es una cosa que quisimos creer por 30 años, pero que en realidad ya vimos que no. Entonces, la naturaleza pues siempre va a tener que regir, aunque no nos guste, aunque nos cueste trabajo, porque el día que no haya, pues ya no va a haber nada. Y de ahí vienen los tejidos comunitarios, lo social, porque también cuando eso se rompe, se imposibilita todo lo demás, todo. Y la economía tiene que ser una consecuencia de esta búsqueda de nuevas relaciones, tanto comunitarias como con la naturaleza. Y ahí es donde entra el término innovación social. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo construimos un emprendimiento desde otros lugares, no? ¿Qué se le hace? Bueno, pues lo primero es entender que esta es una oportunidad para abrir nuevos mercados o incluso atender mercados que históricamente y estructuralmente han sido ignorados por muchos años, ¿no? En México siempre, incluso en la UAM, es muy como que siempre nos interiorizan esa idea de que cómo es posible que digas tú como diseñador industrial que no hay trabajo. Sí, hay miles, miles y miles y miles de cosas que resolver, ¿no? México es un país que plantea un montón de retos para el diseño industrial y desde donde quieran, desde el diseño de productos, el diseño de servicios, el diseño de estrategias, lo que ustedes quieran. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, pero es que no hay una empresa que le interese eso. Pues precisamente para eso son los emprendimientos. Cuando no hay una empresa que le interesa eso, tú puedes generar un modelo de negocio que atienda eso y ahí tienes un mercado que no ha sido atendido, que ha sido ignorado, pero que puede ser un mercado rentable dentro de este marco que estamos hablando. También es importante que pensemos en buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Y a qué me refiero? Actualmente hemos visto incluso modelos muy exitosos, ¿no? Me regreso a Google, me regreso a muchas startups que no bueno, Google no es tanto un buen ejemplo, pero hay otras startups que no necesariamente han empezado con una inversión millonaria, que han ido generando su capital sobre la marcha. Entonces, cuando hablamos de otras fuentes de financiamiento, pues no es esperar o ir a pedir un préstamo al banco por 30 millones de dólares, porque seguro no te lo van a dar, pero hay que repensar cómo arrancamos un modelo de negocio. Puede ser a través de productos mínimos viables, por ejemplo, en donde puedes reducir la cantidad de inversión que se requiere, pero también existen organismos internacionales que están financiando desde otras perspectivas distintas justo estos elementos, ¿no? Entonces es como abrirnos a pensar de qué otra manera podríamos obtener capital para llevar a cabo este emprendimiento que queremos tener. Transitar hacia otros modelos de negocios, insisto, pensar que otra economía es posible, ¿no? Que pensar en que realmente las cosas que son importantes para todas y todos ustedes, ¿no? Para mí es muy visible cuando platico con mis alumnos y pues muchos de ellos la verdad es que no aspiran a trabajar 50 horas a la semana o 80 horas a la semana y está bien, ¿no? Y de repente eso es muy criticado y no, es que esta generación es la generación de cristal y la generación floja y no sé qué. Yo digo, no, creo que es justo esta generación es la que está reclamando ese derecho a decir, a ver, ¿qué cosas son importantes para mí? ¿Por qué estoy dispuesto a invertir mi tiempo en algo? ¿Qué voy a obtener a cambio? ¿No? Entonces, justo repensar estos modelos de negocios en donde todas y todos ganemos y formar recursos humanos. Y eso es lo que nos toca a las universidades, empezarles a enseñar estos emprendimientos desde estos otros lugares, ¿no? Formar recursos urbanos, perdón, recursos urbanos, no, formar recursos humanos que justo puedan pensar
ahora sí que out of the box, ¿no? Que puedan pensar desde estos otros lugares cómo podemos generar recursos sociales, económicos y que incrementen el capital natural también. Y yo ahí agregué este asunto de lograr el diálogo de saberes, porque es bien importante aprender a comunicarse con las comunidades. Las comunidades tienen cosas muy valiosas y a veces lo que nos falla a los diseñadores es que no nos intercambiamos con ellos. No es llegar y decir, y justo cuando tú haces un emprendimiento desde la innovación social, ¿no? Que es construir con las comunidades para poder atender sus necesidades, pues necesitas lograr este entendimiento profundo. Entonces, ¿cuál sería un proceso de construcción de un ecoemprendimiento, ¿no? De un emprendimiento, por eso no me gusta el término emprendimiento, es más bien un emprendimiento desde la innovación social. Pues lo primero es que hagas un diagnóstico comunitario y atención a las necesidades sociales, ¿no? Que vayas, que te fijes exactamente qué es lo que necesita una comunidad, no lo que tú supones, no lo que tú asumes, ¿no? Porque muchas veces, no, maestra, es una comunidad muy pobre y entonces seguro no tienen celulares. ¿Seguro? ¿Ya fuiste, ya les preguntaste? ¿Ya sabes? Cuando tú empiezas a investigar a fondo una comunidad, entonces es mucho más evidente que necesitas co-construir con esa comunidad. Y ahí te empiezas a ligar al territorio y se abre un mundo maravilloso de innovación. Cuando tú atiendes esas necesidades que históricamente han sido ignorados por otros, aunque no lo creas, ahí está la oportunidad de innovar. ¿Qué más tienes que hacer? Pues buscar soluciones de fondo. Es necesario trabajar para construir colectivamente soluciones que vayan a la raíz de los problemas comunitarios. ¿Cómo se va a acabar la violencia? Pues no sé, no se va a acabar poniendo cámaras de video, pues eso ya lo hicimos y no funciona tanto. Se necesita una solución sistémica que vaya a la raíz de los problemas. Uy, sí, pero nos vamos a tardar. Pues sí, pero si no lo hacemos, vamos a seguir igual toda la vida. Entonces, es necesario que cuando ustedes hagan un emprendimiento estén asegurándose que están solucionando algo que sí es un problema y que además es lo que está ocasionando toda una serie de síntomas en una comunidad. Entonces, eso implica soluciones de corto, mediano y largo plazo, pero que además requieren compromiso de los actores. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? El emprendimiento requiere compromiso. Y no solamente de ustedes, requiere compromiso de la comunidad, requiere compromiso de las instituciones, pero sobre todo del emprendedor, ¿no? El emprendimiento es una lucha casi contra muchas cosas, ¿no? Porque además estamos en un país donde este tipo de cosas casi no se hablan, donde es difícil, pero cada vez van a ver que hay más y más puertas. Yo este año es impresionante, pero he visto muchísimos concursos que están orientados a financiar, por ejemplo, proyectos de este tipo, porque se le apuesta a que ahí está la solución de fondo de muchos problemas actuales. Ya, y esto ya es una cosa mía, que la tomen con todas las reservas, un modelo de negocio desde la economía social y solidaria, bueno, porque yo desde mi trabajo de investigación trabajo, o sea, desde mi perspectiva, la innovación social pues necesariamente va a producir un modelo de economía solidaria, porque cuando tú quieres repartir el capital entre varios de manera equitativa y democrática, justa, viable, pues un modelo desde la economía solidaria, pues es lo más factible. Pero hay muchos otros, está la llamada economía distribuida, están bueno, la economía social y solidaria. Existen otros modelos posibles en desde dónde repensar. Todo el chiste está en que pensemos en justo que los beneficios económicos se distribuyan entre todos, ¿no? Entonces se construyen, por eso yo planteo la economía solidaria como una cuestión viable, que nos permitiría generar modelos de negocios ya, porque es una construcción además conceptual, teórica, metodológica que ya existe y además Hacienda la reconoce, es decir, ya hay cooperativas funcionando, pero sí se necesita ajustar muchas tuercas por ahí, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, a mí la economía social y solidaria lo que me gusta es que permite generar nuevos modelos de negocio, pero que también pueden impactar a las comunidades. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Y bueno, ya nada más como para ir concluyendo, me gustaría mostrarles algunos ejemplos nada más de lo que se han hecho aquí en Azcapotzalco. Nada más me voy a permitir compartir pantalla rápidamente, si me permiten los anfitriones. Ay, muchas gracias. Ya tengo aquí preparada la pantalla. Y entonces esto que les quiero mostrar es
es el resultado de un proyecto, 2 proyectos de desarrollo integral de productos que hicimos el año pasado. Tuvimos un trimestre presencial y los 2 últimos trimestres ya los vivimos en pandemia. Pueden consultar el sitio cuando ustedes quieran, pero básicamente nada más les quiero mostrar cómo se ha llevado a cabo procesos de trabajo comunitario que han permitido que los alumnos y las alumnas puedan experimentar estas otras formas de ver o los modelos de negocio, ¿no? De empezar a ver de manera profunda, a trabajar con las comunidades, a generar proyectos construidos con las comunidades y con otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en estos proyectos ambos, tanto Orizabita es una comunidad indígena en Hidalgo y Azcapotzalco pues es una comunidad urbana, lo cual nos planteó como cosas interesantes para su abordaje, ¿no? Entonces, trabajamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la delegación en Azcapotzalco, empezamos a hacer análisis de información, primero presencial y luego ya en línea. Y bueno, generamos mapas de actores, es decir, lo que quiero mostrarles es que es un camino que fue largo, ¿no? Pero que al final logramos entender varias cosas. En el proyecto de Azcapotzalco se abordó la nueva ley de participación ciudadana y lo que tratábamos de generar es un producto que permitiera, a través de un sistema servicio-producto, solucionar todos los temas que hay cuando hay participación ciudadana, ¿no? Muchas veces la gente no puede participar, no le interesa, y luego en el contexto de la pandemia más, pero la nueva ley de participación ciudadana ya exige que para hacer o ejercer estos recursos públicos que hay para mejora barrial o de las colonias, pues hay que hacer un diagnóstico participativo. Y de ahí ese fue nuestro detonante. Y al final, después de hablar con muchos actores, pues sí se llegó a una propuesta en donde se generan una serie de materiales para que tanto en línea o en presencial la gente pueda llevar a cabo proyectos comunitarios, ¿no? Que vayan a la raíz. Y bueno, en Orizabita Hidalgo, esto fue interesante porque en Orizabita vimos que había un tema con la comunidad, ¿no? Con los jóvenes. Después de mucho trabajar con la comunidad, bueno, tuvimos algunas visitas, trabajamos con los jóvenes, pero también con los adultos mayores, etcétera. Y lo que empezamos a ver es que había como este problema en donde los adultos que decían que ellos querían que los jóvenes participaran y que dieran sus ideas, etcétera, pero los jóvenes ya cuando querían participar no había un canal o un medio específico. Entonces, a partir de eso se inició un proceso de diseño en donde se generó un proyecto llamado Laboratorio de Ideas y que está justamente orientado a que los jóvenes puedan participar con la comunidad de una manera mucho más proactiva. Pero bueno, si les interesa conocer estos proyectos, los pueden ver directamente en el sitio web. Yo básicamente lo que quería era mostrarles un poco, y bueno, los compañeros y las compañeras que han estado involucrados en esto, pues podrían dar mejor cuenta de los proyectos. Simplemente les quería mostrar cómo desde estos proyectos comunitarios hemos pretendido crear, y estos dos tienen sus modelos de negocios construidos desde la economía social, ¿no? Es decir, se trabajó con un especialista que capacitó a las chicas y a los chicos, hicimos números, sabemos cuánto necesitan de inversión cada proyecto, etcétera. Entonces, ambos han generado modelos de negocios, pero partiendo desde lugares distintos y en búsqueda de un empleo digno, sí, para las compañeras y los compañeros estudiantes, pero también de mejoras de fondo en las comunidades y que pueden tener un impacto importante. Con eso terminaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. A continuación tendremos un pequeño apartado para preguntas. Si gustan preguntarle algo a la profesora en el chat, adelante.
Les estoy compartiendo el link de la página que les mostré en el chat, por si es de su interés explorar más el trabajo de las y los compañeros, ahí lo pueden hacer. Hay una pregunta, dice, ¿cree que este modelo es escalable a naciones de primer mundo? Francisco, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, no solo creo, esto ocurre en naciones de primer mundo mucho más de lo que nosotros pensamos. A veces se nos vende la idea de que en las naciones de primer mundo este tipo de cosas no pasan, pero Europa tiene todo un modelo económico desarrollado a partir de esto. Por ejemplo, en Italia existen los pequeños productores. En general en Europa el consumo es muy distinto a como es en nuestro país o en Estados Unidos. Y ellos sí han generado este tipo de modelos desde hace muchos años. Es más, les diría, el tema de la innovación social está mucho más arraigado en Europa, en Canadá, que de lo que está en los países latinoamericanos. Por eso les decía que en realidad no es tanto una utopía, es más bien, de hecho, es un tema al que ya vamos tarde como países latinoamericanos. Por ejemplo, en Europa, desde hace más o menos ya unos 10, 15 años, se han construido las leyes, por ejemplo, que afectan directamente a los ciudadanos, se construyen en base a procesos participativos de innovación social, es decir, reúnen a la comunidad, hacen diagnósticos participativos y a partir de ahí se generan leyes. Eso en México, pues apenas con la nueva ley de participación ciudadana se abre la puerta a que esas cosas empiecen a ocurrir. Y ya hablando de los emprendimientos específicos, en Italia, por ejemplo, hay una serie de desarrollos de modelos económicos en donde pequeños productores se asocian a través de cooperativas para producir desde alimentos hasta bienes de otros sectores. Entonces, este tipo de cosas ocurren en el primer mundo con más frecuencia de lo que ocurren incluso en Latinoamérica. Bueno, voy con la pregunta del maestro Sergio Dávila, ¿no? De la redefinición del diseño industrial desde la actualidad en comunidades de nuestro país. Dicen, muchas comunidades no entran en un esquema de mercado de industria, se puede entrar en ellas con diseño y desde una perspectiva distinta a la generación de capital. Pues justamente creo que eso ha sido un tema en México desde siempre. El tema de la industrialización en nuestro país, pues es un tema que se ha discutido mucho, pero además es un tema que no ha terminado de ser una realidad, ¿no? No somos un país y así está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo desde hace muchos años, no es una cosa que yo crea, piense o diga. Durante muchos años, si ustedes ven los planes nacionales de desarrollo, todavía hasta el sexenio de Peña Nieto, estábamos planteados como un país que se dedicaba a la maquila, en donde justo nuestro valor agregado o nuestra propuesta de valor, por llamarlo así, ante los demás países, era la mano de obra calificada y barata. Y la disposición de materias primas. Entonces, bajo ese contexto, pues sí me parece que es importante repensar cómo entendemos la práctica del diseño industrial. En un ¿Me país en escuchas, Alexis? donde... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. 1, 2, 1, 2. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, continúo. Entonces les decía que es necesario replantear, y esto tiene que ver justo con este asunto de reentender los futuros posibles y reentender los contextos, ¿no? Replantear el diseño no en términos de un concepto hegemónico que funcione para todos, sino entender que el diseño es un tema que se hace desde la colectividad, pero también responde a su marco y a su contexto social, económico, político. Por lo tanto, pues sí, creo que es importante buscar, ¿no?, unas rutas propias del diseño, ¿no? No sé si redefinirlo, porque insisto, además las definiciones tienden a tener como
este matiz hegemónico, ¿no? Como que debería funcionar para todos, sino creo que hay que empezar a hablar de prácticas del diseño, de prácticas adecuadas o no adecuadas de acuerdo a los contextos, ¿no? Porque además México, pues es muchos Méxicos, hay que reconocerlo así. Y eso hace que se vuelva complicado, pero sí hay que empezar y además esto no es una discusión nueva, ¿eh? Esto desde los 60, 70, pues se habla del diseño para la periferia, nuestra misma universidad está basada en el proceso general de diseño que es contra un diseño dependiente, es decir, siempre ha habido esta búsqueda de repensar la práctica de diseño en términos del contexto nacional, ¿no? Entonces creo que más que ser una cosa nueva, es un tema que no ha sido acabado y que además nunca lo va a ser porque el contexto pues está cambiando constantemente, ¿no? Entonces sí, yo diría que no es que ahora estamos pensando en redefinir el diseño, eso lo hemos hecho desde que se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, el modelo general del proceso de diseño en sí mismo plantea una idea de repensar la práctica del diseño desde países latinoamericanos. Entonces creo que es una discusión que ha continuado en el tiempo y que tenemos más bien que visibilizarla y reconocerla. Y luego pregunta Diego por proyectos de emprendimiento con el modelo que nos mostró en esta ponencia. Bueno, pues justamente los modelos de emprendimiento que nosotros trabajamos son como los que hacemos a través de los diseños integrales de productos, ¿no? Esto que les mostraba que es lo más reciente que hemos hecho. Lo que con Orizabita y con Azcapotzalco creo que ese fue el gran... la cosa que alcanzamos. Fue como el primer proyecto de integral que terminó con un modelo de negocio mucho más acabado. El resto se hicieron planteamientos de modelo de negocio, por ejemplo, con el Business Model Canvas, ¿no? Que es una cosa que, bueno, sí ayuda en los concursos de emprendimiento, etcétera, pero no es propiamente un modelo de negocios como tal. Y con estos dos proyectos sí trabajamos con José Andrés Fuentes, que es el director financiero de la cooperativa Yomoatel, que es una cooperativa indígena. Entonces, él nos ayudó a construir un modelo de negocios, pero pensados desde una perspectiva de participación democrática, de repartición de los recursos, equitativo, etcétera, ¿no? Es una cosa que todavía no es como, a ver, el modelo es así, sino es una cosa que se está en construcción. Pero estos dos proyectos lo muestro porque justo fue la oportunidad de empezar a repensar cómo hacer negocio, cómo dar empleo digno desde esta perspectiva basada en la democracia, en cómo podemos generar un modelo de negocios que al mismo tiempo impulse la democracia participativa en dos comunidades distintas, con dos características distintas, una urbana y una indígena, pero de fondo los dos van a la misma raíz, al mismo problema. No sé si con eso respondo la pregunta de Diego. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que por el momento no, ¿verdad? Bueno, entonces, muchísimas gracias, profesora. Gracias por Y su luego pregunta ponencia, Diego. por su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues espero espero haber logrado que se transmitir la idea de que el emprendimiento es un camino, ¿no? Que se escoge, que a veces no necesariamente es el más fácil, ni el más difícil, es simplemente un camino distinto, pero que puede lograr y puede ser factor de cambio, ¿no? Creo que es muy importante y es una oportunidad para todas y todos que emprendan, que salgan, que vean y que experimenten otras maneras de entender. Llegó otra pregunta. Bueno, la voy a leer porque me imagino que es de la doctora Blanca López, que cómo podemos integrar otras visiones económicas en la formación de los estudiantes de los distintos diseños, qué carácter debe tener una formación alterna en los planes y programas de estudio o en el perfil docente. Pues justo, no sé qué tanto sea visible en otros planes y programas, pero al menos en el diseño industrial es muy visible. Somos una disciplina que surgió por y para la revolución industrial, para un modelo económico en particular, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que podamos conceptualizar, y ahí creo que es importante un poco
lo que nosotros hemos tratado de hacer cuando salimos a campo con estos procesos de diseño comunitarios es poder teorizar estos procesos para que se vuelvan también parte de lo formativo. Creo que es importante que los chicos y chicas exploren marcos teóricos conceptuales distintos que existen. Esto, insisto, no es una cosa que yo me lo estoy inventando, que sea absolutamente novedosa. La innovación social es un término que existe desde el siglo XIX, se tiene registro de eso. La economía social y solidaria también es una cosa que existe desde hace siglos, no es una cosa que ahorita yo esté diciendo que porque yo me lo inventé y se me ocurrió que es buena idea. Es cómo logramos que los chicos conozcan marcos teóricos conceptuales distintos a los hegemónicos, ¿no? A estos que han primado por muchos años, que además que vean que el socialismo, no el socialismo, sino el cooperativismo, no es una cosa que está ya lejos, que es una utopía y que es nada más para los productores y los artesanos, que conozcan de raíz. Yo creo que, bueno, soy del Departamento de Investigación y Conocimiento, entonces creo que la raíz o la posibilidad de todo esto está en la teoría, en explorar marcos teóricos conceptuales distintos y traerlos al diseño. Es un trabajo pendiente que tenemos que hacer desde la investigación. Eso sí creo que nos toca a nosotros, desde la investigación y la docencia, incorporar estas visiones de pensamiento que existen, pero así como hemos incorporado la sustentabilidad o hemos incorporado el pensamiento estratégico y hemos incorporado muchísimos conceptos, habría que repensarnos desde estos conceptos alternativos, que también son sólidos, que son marcos teóricos conceptuales objetivos y que podríamos incorporar a los procesos de diseño. Ya me fui tendida con otra pregunta, no sé si podía o ya no. Sí, está bien, profesora. Gracias, Mariana. Bueno, entonces, ¿alguien más? Un poquito. Creo que ahora sí ya. Sí, creo que ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, profesora. De nuevo, gracias. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias y que tengan un evento maravilloso, exitoso, y ahí los estaremos siguiendo también en redes.